Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión voy a conversar con el autor y periodista venezolano David Placer, quien es el autor del famoso libro Los Brujos de Chávez y ahora tiene un nuevo lanzamiento. Además está recorriendo toda la ciudad de Miami y difundiendo esta nueva publicación, El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Y quería destacar que en este libro no solo es ficción no el tema ficción, no es solo la superstición, sino que hay muchísima realidad en esta nueva publicación. Sí, efectivamente, Gaby, este libro corre sobre dos relatos. Y un relato es esa faceta supersticiosa de Nicolás Maduro, que vendría a ser la segunda parte de Los Brujos de Chávez que tanto pedían algunos lectores, pero en contraste quise hacer, porque pensaba que el libro podía quedar incompleto, dada la realidad, la cruda y dura realidad que vivimos en Venezuela, todo el lado más perverso, digamos la parte más dura del gobierno, que es la represión, las persecuciones, las redes de espionaje y la tortura. Entonces, esa realidad que corre, además de la mecánica de la corrupción, que también se explica en el libro, y cómo estos jerarcas del chavismo, estos demonios, tienen que vivir hoy, que no es lo mismo como vivían hace 5 o hace 10 años, más bunkerizados, más de noche, casi en vida de vampiro, ¿no? Se reúnen a las 3 de la madrugada, se acuestan muy tarde, sesionan en la noche. Entonces, todo lo que es el mundo, la faceta más desconocida, más oscura del chavismo, está reflejada en contraste con todo lo que ellos fueron a predicar a la India, como Nicolás Maduro, como sabemos, y su mujer Cilia Flores, devotos y supersticiosos de Saibaba, lo visitaron allí en el año 2005, fueron a tocar las puertas del cielo y construyeron. Así lo llaman ellos, lo que es la creencia esta. Sí, sí, porque es la paz, el recinto de la paz suprema. Allí incluso llegó a vivir Jorge Arreaza, por ejemplo. Allí fue Nicolás Maduro y Cilia Flores a visitar a un supuesto... ¿A vivir como por cuánto tiempo más o menos? No, Jorge Arreaza estuvo semanas, incluso a lo mejor más de un mes o incluso meses, ¿no? No sabemos precisar. Los devotos lo vieron viviendo allí un tiempo prolongado. Aristóbulo Istúriz, en cambio, e Iris Varela hicieron una visita mucho más puntual, ¿no? Más fugaz. Y Nicolás Maduro también tuvo entrevista, y Cilia Flores y los sobrinos, no sabemos si alguno de ellos, los que están presos en Nueva York, pero fueron con bastantes sobrinos en esa visita, fueron a ver los milagros y escuchar los pronósticos de este hombre que decía ser Dios en la tierra, el creador de todo el universo. Cilia Flores lo creía firmemente y Nicolás Maduro también. Además dice Nicolás Maduro que no es una casualidad que él haya nacido un 23 de noviembre y su Dios o su gurú espiritual también haya nacido un 23 de noviembre. Dice que son señales muy claras. Entonces el libro intenta contrastar cómo esta corriente espiritual, pseudo religión o secta a ojos de algunos, contrasta con su vida diaria, ¿no? Donde esas premisas o esos mandamientos de rectitud, verdad, paz, amor y no violencia ejecutan todo lo contrario a esos mandamientos que ellos en privado dicen pregonar. O sea, veías a una Iris Varela hablando de paz allá con Saibaba y en el día a día, por ejemplo, tratando el tema de las cárceles, ¿haces ese paralelismo? Claro, es una imagen completamente chocante, ¿no? Iris Varela... Sí, no lo puedo ni siquiera concebir. Iris Varela, casi una peregrina en el ashram de Saibaba, en el recinto de la Paz Suprema. Bueno, recordemos también que hubo un viceministerio de la Paz Suprema, ¿no? Hay ahí también algunos vasos comunicantes entre lo que es esa, bueno, a ojos de algunos, esa secta de Saibaba y esta secta que se ha convertido en el chavismo,
que se ha convertido evidentemente en una secta donde la palabra del máximo líder no puede ser cuestionada de ninguna de las maneras. Y Jorge Arreaza también, las profundas contradicciones en las que cae, o Aristóbulo Isturiz, es decir, su vida privada y su vida pública contrastan de forma notoria con lo que ellos, o con lo que este movimiento espiritual pregona. Sí, tienen unos mandamientos que es justamente la violación de los derechos humanos de los venezolanos. Quería que me comentaras un poco lo que es la comparación de ambos libros. ¿Qué contenía el primero? ¿Qué contenía el segundo? ¿Cuál crees tú que puede tener un mayor impacto ante la opinión pública? Bueno, yo creo que la realidad que vivimos hoy es mucho más dura, más cruel y que la que vivimos hace 3 años. De hecho, los testimonios así lo reflejan. Más o menos hice 70 entrevistas en los 2 libros, en este un poquito más. Y con Los Brujos de Chávez solo un testimonio pidió estar en el anonimato. En esta ocasión esas peticiones aumentaron mucho más, ¿no? Y aunque hay una buena cantidad de testimonios con nombres y apellidos y los intenté convencerlos en la medida de lo posible, porque en un trabajo periodístico el anonimato siempre puede generar cierta confusión o cierta duda, es necesario las denuncias que tengan nombres, apellidos y además con mucho detalle de en qué contexto se formularon, cómo vivieron esas anécdotas, ¿no?, de la mano de los jerarcas. Y eso da una realidad, creo yo, del país tan distinto. Los Brujos de Chávez relataba, describía cómo la santería se había convertido prácticamente en una religión oficial y los altos jerarcas del chavismo se habían rendido a los babalaos cubanos que habían tejido una red de espías. Además, los altares de la santería llegaron hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, donde yo pude acceder y pude ver en persona y con mis propios ojos cómo la cabeza de un caimán puede estar en el Palacio Presidencial de Miraflores, o los pétalos de rosas y caramelos y miel y velones sobre la espada de Simón Bolívar. Este tipo de prácticas realmente sorprendentes, ¿no?, casi descabelladas, podían estar presentes en el Palacio Presidencial. Este libro también intenta retratar esa personalidad profundamente supersticiosa de Nicolás Maduro, que heredó, entre muchas otras cosas, de Hugo Chávez, precisamente eso, ese aspecto completamente crédulo, supersticioso, pero a su vez retrata lo que es, creo yo, la peor de las dictaduras que ha vivido Venezuela, no solo en los últimos años, sino tal vez en el último siglo, ¿no? Esa persecución, esa tortura permanente, ese todo vale con tal de mantener el poder. Sí, eso sí es un aspecto común entre ambos libros, es decir, siempre la devoción religiosa tiene ese fin último, el de retener el poder. No es el bien común, sino tener poder. El bien común, esa es en la plaza pública, eso es lo que predican, ¿no? El bien común, el socialismo, el chavismo o el comunismo, ¿no? Pero en la esfera privada, junto a sus babalaos o a sus brujas o a Saibaba, lo que piden es precisamente lo contrario. Es decir, ascenso social, y esto todos los chavistas es un aspecto común, ascenso social, dinero y sobre todo, y es lo que más me ha llamado la atención, pisotear, eliminar, erradicar al enemigo. Ahora bien, con todas estas entrevistas que has hecho, ¿has llegado a creer que hay una incidencia espiritual que de verdad los mantiene en el poder y que está afectando a todos los venezolanos? Bueno, yo creo que esta es una muy buena pregunta porque si formase parte solo del entorno privado de un presidente este tipo de creencias, es decir, unos rituales que hace un dictador, un mandatario, un presidente, como queramos llamarlo, en la intimidad de su palacio presidencial, formaría parte simplemente de eso, de su esfera privada. Pero cuando esas creencias tienen consecuencias para la vida del país, entonces es cuando es un asunto de tratamiento periodístico, como es el caso. Hace una semana, apenas un día antes del lanzamiento del libro, el Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia de Nicolás Maduro, desde su prisión en Madrid, denunciaba que Nicolás Maduro era santero y saibavista y que había enviado $500.000 en un avión de Petróleos de Venezuela a La Habana para la celebración de rituales santeros, ¿no? Y en el medio de esta crisis, $500.000, claro, se gasta, más lo que es el claro, gasto operativo. Claro, gastan ese tipo de cosas. Hay testimonios en el libro donde trabajadores de Miraflores explican cómo es el procedimiento contable, de asentamiento contable, de la compra de chivos, gallinas, velones o flores para hacer rituales. Evidentemente no maquillan lo que sería. Evidentemente no hay ningún registro oficial con la compra de esos animales o
o de esos instrumentos, ¿no? Y se maquillan como material de oficina, material de papelería, para que, bueno, para que quede asentado de esa forma, ¿no? Ahora, yo sé que has hablado muchísimo del libro anterior, pero quería refrescar un poco la memoria sobre esos símbolos, esos animales que incluso eran sacrificados dentro de Miraflores, que nos refrescaras un poco esas creencias, lo que practicaban y si Nicolás Maduro también las sigue haciendo, que cree en una cosa pero también mantiene la otra que mantuvo a su antecesor en el poder. Sí, yo cuando los babalaos venezolanos, los primeros que entrevisté, me detallaban cómo en el Palacio de Miraflores estaban todos los elementos, todas las deidades de la santería. Yo nunca me pude imaginar, cuando entré al Palacio de Miraflores lo vi con mis propios ojos, cómo todos esos elementos, la cabeza de un caimán, pétalos de rosas sobre la espada de Simón Bolívar, además de los propios custodios te comentaban que sí, que en ese recinto, sin ningún tipo de pudor. ¿Pero era un salón aparte o Sí, hay gente que lo llaman puede ver? el Salón de la Brujería, se llama el Salón de la Patria, está en el ala norte de la avenida Urdaneta, de la avenida Urdaneta, efectivamente. Allí permanece en ese salón todos esos elementos. Además hay un libro de visitas firmado todo por logias, incluso hasta había logias masónicas, es decir, cubanos, enviados de Brasil, y el hijo del propio Nicolás Maduro, como describía allí en ese libro de visitas que tuvo, según él, casi una experiencia religiosa. Allí me decían que se realizaban sesiones espiritistas, que había una energía muy especial, como lo describía el hijo de Nicolás Maduro, y hace muy pocos días también Alberto Federico Rabel publicó otras fotografías también, supuestamente, ¿no? Esto sí no lo he comprobado, pero no me cabe la menor duda tampoco, dentro del Palacio Presidencial, en esta ocasión en los sótanos de Miraflores, también con los mismos elementos que vemos en cualquier altar de santería. Pero ellos no han ocultado esto. Esto lo hemos visto, y lo hemos visto públicamente en Petróleos de Venezuela, en gobernaciones, en el Ministerio de la Defensa. Yo mismo veía cómo esas deidades de la santería cubana estaban presentes sin ningún tipo de pudor. Pero es que a cada alto jerarca del chavismo le pusieron un babalao que era su consultor personal. Y luego Raúl Baduel me confesaba en el libro que él se dio cuenta que estos babalaos que supuestamente asesoraban espiritualmente a los jerarcas del chavismo, resultó que eran espías enviados por Fidel Castro para informarle de todos los movimientos, de todas las conspiraciones. ¿Y crees que estos espías estén activos actualmente con Nicolás Maduro? Pero por supuesto, es decir, si en algo ha sido bueno este gobierno es en el tema de espionaje. No solo, yo creo que no solo han permanecido en ese ámbito, como en el gobierno de Chávez, sino que se han expandido a todos los ámbitos, y ahora la oposición está infiltrada por completo por incluso financistas de Nicolás Maduro. Entonces, la red de espías y la red de espionaje es una de las cosas que mejor funciona del régimen. Ahora, una de las cosas que tú dices es que lejos de esconderlo, ellos lo muestran. En todas esas entrevistas que pudiste hacer, de alguna manera también está un elemento de crear terror y temor en la población, de que yo no solamente te reprimo en la vida real, sino que tengo un poder espiritual superior. Bueno, fíjate que Nicolás Maduro lo ha dicho varias veces. Él cuando sufrió el atentado con el dron en Caracas, dijo que nunca iban a poder con él, nunca iban a poder aniquilarlo, porque él tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual que lo protegía. No habló ni de su círculo, de su primer anillo de cubanos, ni de sus fuerzas de inteligencia, ni de los militares, sino que habló de una fuerza espiritual. A mí me llamó mucho la atención cómo Diosdado Cabello, en uno de sus programas con el Mazo Dando, denunciaba casi aterrado cómo un plan de la oposición pretendía derribar monumentos del chavismo donde se comenta, se rumorea que hay escondidos rituales de brujería, espiritismo o santería cubana. Entonces, y había dicho que ese complot, incluso que tenía militares implicados, había sido completamente desarticulado, y yo efectivamente pude hablar con alguno de estos implicados y tenían un plan para derribar monumentos nacionales algunos, en los que decían ellos que, bueno, que el chavismo los utilizaba para hacer este tipo de rituales, ¿no? Y lo llamo yo en uno de los capítulos la conspiración supersticiosa, porque ya la propia oposición se ha convencido de que eso funciona, y entonces que es necesario destruir toda esta brujería chavista para derrocar al gobierno. No es el primer país donde pasa, porque me he enterado que en Nicaragua también los adversarios de Noriega
han derribado los monumentos construidos por su mujer, conocida también, mujer supersticiosa, y que han construido elementos y esculturas muy raras, ¿no? Incluso hablaban de un elemento que estaba enterrado y que mientras eso no se moviera de allí, el régimen no iba a caer. Sí, así terminan los brujos de Chávez, ¿no? Con ese embrujo, ¿no? Con ese ritual que hizo Hugo Chávez precisamente para alcanzar el poder y perpetuarse en el poder. Entonces, la convicción, bueno, esta es una convicción íntima de quienes creen que realmente este tipo de cosas tiene efectos reales, que es necesario destruirlo, ¿no? Y a mí me han contactado incluso pastores evangélicos, bueno, pidiendo ayuda. ¿Dónde está ese ritual? Porque la batalla en Venezuela también es espiritual. Bueno, esto evidentemente es un tema que no se trata desde el punto de vista periodístico, pero a mí sí me llama la atención cómo dentro de los planes conspirativos, incluso de la propia oposición, este tipo de cosas tiene importancia. ¿Cómo ves cómo ellos influencian la opinión pública? Porque hay un tema de desilusión, de falta de fe de los venezolanos, así como tienen mucha fe, está muy bajo. Coméntanos un poco la vivencia personal de todo lo que te van comentando ellos y cómo ves a Venezuela con esta desilusión tan grande. Sí, ellos están, digamos, encantados, ¿no? en generar es precisamente esa división, ese temor, no solo por la vía de la represión, sino también por el temor espiritual. Recordemos que cuando Hugo Chávez enferma, ellos transmiten por Venezolana de Televisión rituales desde La Habana y le explican al país quién es Changó y quién es Yemayá y quién es Ochún, es decir, todas esas deidades de la santería cubana a las que se le pedía por la salud de Hugo Chávez. Bueno, para nosotros los que combatimos el régimen, los que adversamos a la dictadura, hay una buena noticia, ¿no? Eso no sirvió de nada, ¿no? Porque efectivamente Hugo Chávez murió, como todos sabemos, ¿no? Entonces todos esos rituales que ellos celebraron, pues de muy poco les sirvió, pero ellos sí es verdad, y me lo comentaba un babalao cubano que hacía actos públicos incluso en la gobernación de Aragua para el gobierno, decía que ellos estaban encantados con que la oposición no creyera en nada de esto, porque, decía él, si esto sigue así, pensarán que todo lo malo que le pasa es solo por mala suerte. Bueno, es una manera muy particular de pensarlo. Tú comentabas que este libro tiene muchas personas que quisieron proteger su identidad y que, bueno, que se ve que el régimen es mucho más duro, más crudo, y esto afecta a tu investigación. Quería que me comentaras un poco, porque yo me imagino que estuviste tentado a tratar de hacer lo mismo de Hugo Chávez, donde pudiste hablar con alguien de primera mano que incluso predijo su muerte, tratar de ver cuáles son esas predicciones para Nicolás Maduro. ¿Fue inalcanzable tener esa información? ¿Es muy difícil accesar a quienes están activos? No, fíjate, sobre las premoniciones que le hicieron a Nicolás Maduro, el libro abre y cierra con eso, ¿no? Es decir, abre y cierra con esas entrevistas de Maduro con Saibaba, porque ha habido testigos que sí pude entrevistar sobre esas reuniones. Hubo una reunión pública en la que participaron unos 30 devotos venezolanos que estaban en ese momento en el ashram de Saibaba y fueron invitados a esa reunión, y entonces Saibaba ahí pronosticó cosas para Venezuela. Y luego hubo otra reunión privada donde Nicolás Maduro, Cilia Flores y los sobrinos quedaron a solas, lo que llaman the small room, es decir, el cuartico. Y allí sí es verdad que pues lo que sucedió en esa habitación lo sabe Nicolás Maduro. Pero en el público se dijo algo de Venezuela, ¿te comentaron algo? Sí, efectivamente. Y bueno, esas premoniciones claro, las tienen que ver en el libro. Están ahí reflejadas en el primer y en el último capítulo. Pero realmente creo que son, digamos, es una historia muy curiosa, muy pintoresca lo que fue Nicolás Maduro a ver y lo que se encontró allí con su gurú espiritual. No hay ningún tipo de predicción que alegre a los venezolanos. No, una de las predicciones que hizo es confrontación y violencia, ¿no? Y es una predicción que la hizo en 2005 y que efectivamente no hay que mirar al futuro, ya se ha cumplido, ¿no? Si lo vemos en esos términos. Cuéntanos cómo pueden conseguir el libro, danos todas las señales para adquirirlo inmediatamente. Bueno, el libro no está en las librerías físicas como conocemos, solo se compra en Amazon en versión impresa, como la que vemos aquí, porque bueno, ya sabemos cómo está el mercado editorial, cómo están las librerías cerrando una tras otra, y entonces en Amazon se puede conseguir en cualquier parte del mundo,
en versión impresa y bueno, y allí se puede comprar. Si tuvieras que vendérmelo a mí, ¿qué me dirías? Pues te diría que es necesario para comprender, para visualizar las entrañas de ese monstruo, como ellos mismos lo llaman, algunos de ellos lo llaman así también. Creo que es un libro necesario. La biografía de Hugo Chávez, sin los brujos de Chávez, creo yo, humildemente, claro, que es una biografía incompleta, porque no refleja ese aspecto tan importante de la personalidad que son las creencias íntimas y también cómo se manipula las creencias de los demás para lograr propósitos políticos. Y en este caso creo exactamente lo mismo de Nicolás Maduro, pero con el añadido de que retrata con toda crudeza, con todo viso de realidad, con todo detalle, la faceta más perversa y lo que son capaces de hacer todos estos altos jerarcas con tal y cuyo fin último y único es la retención del poder. Tomando en cuenta el título del libro, se habla del dictador y sus demonios. Hay quienes pueden decir que ese dictador es uno de esos demonios y cómo secuestraron a Venezuela. ¿Qué mensaje final le dejas a la audiencia? Sí, yo creo, y que la clave también está en el subtítulo, ¿no? La secta que secuestró a Venezuela, y creo que el chavismo a lo largo de sus años ha derivado precisamente en una secta. Hugo Chávez lo quiso transformar, desde un principio, quiso manipular a la Iglesia Católica, no pudo, luego intentó con la Iglesia Evangélica, lo logró con algunos pastores y finalmente lo logra con la santería cubana, que se convierte en la religión oficial del chavismo. Ahora, como se mueve y en estos momentos tan difíciles para ellos, ¿no? Porque penden de un hilo, se han convertido en una secta, en un movimiento sectario, en el que cualquier opinión adversa puede terminar en la peor de las torturas o incluso en la desaparición de los adversarios, no solo los propios, sino también los internos, que aparecen muertos en extrañas circunstancias o desaparecen y nunca se sabe más de ellos después de alguna denuncia hecha en alguna gobernación, por ejemplo. Y bueno, y hay muchos casos de desapariciones forzosas y de grupos de exterminio que se coordinan desde las propias entrañas del chavismo. Es realmente una radiografía que intenta diseccionar este monstruo y espero yo que más que una radiografía termine siendo una autopsia si finalmente termina muerto. Muchísimas gracias por todas tus palabras, todo el éxito del mundo. Bueno, ya lo tienes y vas a seguir recorriendo ese camino y ojalá que haya un tercer libro con una Venezuela distinta, que pueda contar otro tipo de realidades. Todos esperemos eso. Yo también deseo escribirlo. Así es. Eran las declaraciones de David Placer, quien es periodista y escritor de estos libros, El dictador y sus demonios, también Los brujos de Chávez. De verdad, una lectura obligada, porque no solamente se trata de ese tema de superstición, sino, como él bien decía, es parte de la biografía de lo que ha sido todos estos personajes que han rodeado al régimen del chavismo y ahora del madurismo en Venezuela. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.